Ok, gracias. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad renal crónica? Hay que diferenciar de la injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. Un criterio es el tiempo, ¿sí? Toda aquella situación que es pérdida de la función renal más de 3 meses y que es gradual y progresiva, va a calificarse como una enfermedad renal crónica. La aguda es la pérdida abrupta o súbita de la función renal, pero que se recupera con un máximo de 3 meses. En promedio de una aguda logramos recuperar entre 4 a 8 semanas, ¿no? Ese es el promedio que podría tardar. Digamos, puede recuperar antes, ¿no? O después, pero tengo 90 días como tope. Esto ha llevado a que las guías de práctica clínica, en nefrología existe el KDOQI. El KDOQI es la guía auspiciada por la Fundación Nacional del Riñón de los Estados Unidos y que es aceptada a nivel mundial. ¿Qué dice en la traducción de la enfermedad renal crónica esta guía? Nos dice que es una disminución progresiva de la enfermedad renal, progresiva de la función renal menor de 60 mililitros por minuto. ¿Correcto? Creo que por ahí se fue la diapositiva, pero eso es lo que dice, ¿no? Es menor de 60 mililitros por minuto. Entonces, toda tasa de filtración glomerular menor de 60, que tenga más de 3 meses y que tenga indicios clínicos o de histopatología o laboratorial de problemas renales, pues se va a clasificar como enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad renal crónica este daño renal, ¿cómo sé que está con daño renal? Porque puede presentar proteinuria o albuminuria. Y es por eso es que siempre a nuestros pacientes, dentro de la evaluación de la función renal, creatinina, cálculo de la tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina, tengo que agregarle la proteinuria o albuminuria. Puede haber una alteración en el sedimento, ya sea hematuria, proteinuria persistente, cilindros o por una imagen, ya sea ecográfica o tomográfica, que me puede alterar al riñón, es decir, tamaño disminuido, corteza disminuida, ¿no? Ya dijimos 12 por 6 por 3 es lo habitual, cuando el riñón tiende a disminuir el tamaño, la cronicidad, el parénquima renal tiende a adelgazarse, la cronicidad, ¿no? Y si tengo una biopsia renal, excelente, ¿no? Es mejor. Entonces, clasificación, tasa de filtración glomerular menor de 60 como enfermedad renal crónica. Sin embargo, la siguiente, dentro de la clasificación de la enfermedad renal crónica se considera la 1 y 2, que no es debajo de 60, que está sobre 60, ¿sí? O sea, que mantiene la tasa de filtración glomerular. ¿Pero qué hay? Hay daño. Es decir, tengo una tasa normal, pero con proteinuria. Entonces cae dentro de la enfermedad renal crónica grado 1, pero no es insuficiente, simplemente es una enfermedad renal crónica grado 1. Tengo una glomerulonefritis de cambio mínimo por biopsia, con buena tasa, con buena creatina, pero tiene 1 gramo de proteinuria. ¿Sí? Cae dentro de la enfermedad renal grado 1 probablemente. ¿Sí? Tengo una hematuria de tipo glomerular, ¿sí? Y que la tasa está en 90, entonces igual vamos a tener esa característica. Entonces, esta enfermedad renal crónica debajo de 60, con daño progresivo, irreversible, etc. En diálisis cuando es menor de 15. Algunos pacientes, para que nos entiendan este filtrado glomerular, lo convertimos en porcentajes. Y le decimos, señor, funciona al 50%, al 40%, al 20%, etcétera, ¿no? Para que ellos entiendan el equivalente de la filtración o de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Porque es complicado decirle mililitros por minuto por 1,73. Ellos entienden y dicen, doctor, ¿y en qué porcentaje ahora mi riñón funciona? ¿No? Y uno le hace una equivalencia, asumiendo que lo normal es 100 o 100%. Ok. ¿Qué me interesa que sepan? Menor de 15 es sinónimo de diálisis y los que hablamos de la prediálisis es el estadio 4. En el estadio 4, como es una prediálisis, es un paciente que ya tiene mucha sintomatología del síndrome urémico, náuseas, vómitos, hiporexia, anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, dolor articular, escarcha urémica, edema, edema en facies abotagado, etcétera, ¿no? Acidosis metabólica,
O sea, ya empieza a notarse las alteraciones de las funciones del riñón de manera más expresa. Mientras que en el estadio 3, entre 59 y 30, hay manifestaciones, pero que son un poquito más leves, ¿sí? Hay cierta anemia, de repente el paciente está con 10 y pico, hay una intolerancia al malestar, entre comillas, como si fuera una gastritis y que lo resuelve con un omeprazol, entre comillas. Hay edema que aparece o desaparece y que a veces mejora con la postura, cuando toma un diurético, etc. En cambio, el estadio 1 y 2 casi no hay sintomatología, es inespecífica, ¿no? Casi no lo hay. La siguiente, por favor. De tal manera que cuando uno habla de este tema de la fisiopatología, empieza cuando las nefronas empiezan a esclerosarse, a fibrosarse. De tal manera que hay una disminución en el número de nefronas funcionantes. O sea, 1 millón, dijimos, para cada riñón aproximadamente, 800.000 para la mujer, pero acá disminuyó el número de nefronas. Al haber esta disminución del número de nefronas, el glomérulo o los glomérulos empiezan como a hipertrofiarse, ¿no? Empiezan a tener mayor síntesis de factores de crecimiento, se activan los factores fibrogénicos, ¿no? Y en algunos casos los proinflamatorios, produciendo una vasodilatación preglomerular como mecanismo de compensación. Entonces, yo no tengo más glomérulos que chambeen, por lo tanto, trato que entre más para poder tener un mejor filtrado. Entonces, me produce una vasodilatación preglomerular y a una hipertrofia, ¿sí? Esta hipertrofia, pues lamentablemente a la larga me puede llevar a una glomeruloesclerosis. Y por otro lado, a mayor vasodilatación aumenta el flujo plasmático, aumenta la presión intracapilar glomerular y por lo tanto tengo mayor riesgo de tener proteinuria. Entonces se dan nuestros dos eventos, proteinuria y glomeruloesclerosis. Recordar que el daño inicial y la detección temprana de la enfermedad renal crónica es la proteinuria, específicamente microalbuminuria. Entonces, si yo quiero hacer un despistaje en un paciente que no tiene mayor compromiso renal, con urea y creatina normal, con tasa normal, pero es diabético, ¿qué le pido? Una microalbuminuria, porque quiero detectar ¿qué? Un microdaño, ¿sí? Y entonces ahí yo puedo detectar pues este daño inicial, ¿sí? Entonces, de tal manera que estas alteraciones que se van a producir en la hemodinámica y la hipertrofia glomerular responden a gracias, bueno, no es gracias, sino digamos por la explicación de esta teoría de la hiperfiltración podemos entender el mecanismo inicial de daño renal. O sea, el riñón empieza a hiperfiltrar inicialmente, a hiperfuncionar, sin que todavía se altere la tasa de filtración glomerular, ¿sí? La creatina va a estar normal, pero va a haber un mayor flujo plasmático y vamos a encontrar microalbuminuria. Entonces es importante tener en cuenta aquí factores que van a agravar esto, que isquemia renal, exceso de lípidos, la proteinuria persistente, algunas citocinas, factores de crecimiento y sustancias vasoactivas que podrían incrementar esta hiperfiltración. Un ejemplo clásico de todo esto, ¿cuál es? La obesidad. Ojo, tener cuidado, el obeso tiene uricreatina normal, tasa normal, pero está hiperfiltrando por la mayor tasa que tiene, va a hiperfiltrar. Y a la larga, ese paciente va a llegar a insuficiencia renal crónica y silenciosamente. ¿Sí? Todos estamos viendo que el gordito no sea hipertenso, que coma, que por acá, que baje peso, pero no estamos mirando silenciosamente la hiperfiltración. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. La siguiente, por favor. La siguiente para ir mirando, gracias. Entonces activa igualmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todos los factores que tenemos derivados de la activación, el factor nuclear beta, el factor transformante beta, que son los más agresivos, ¿sí? Estos dos, el factor transformante beta hoy se sabe que es el factor principal de la esclerosis y la fibrosis de este tipo de
de pacientes en la cual va a producir una degradación de la matriz y lo va a llevar a esclerosis finalmente, ¿no? Este es el mecanismo principal de la enfermedad renal crónica, aumento del factor transformante beta y secundariamente el factor nuclear beta, que también tiene que ver con interferón, con la etcétera, ¿no? Y que al final nos lleva a la proteinuria, como ven ahí, ¿no? Nos está llevando a esta proteinuria. Esta proteinuria produce muchas situaciones importantes desde el punto de vista inflamatorio. Entonces, ¿qué nos traduce la proteinuria? Que el sistema endotelial está inflamado, que hay un tema de reabsorción de proteínas que está alterado con las células tubulares y por lo tanto trata de compensar este acúmulo de proteínas o hay una producción de sustancias vasoactivas, fibrogénicas, ¿no? Y proinflamatorias. Y al final, ¿qué hace? Infiltra inflamatorias en el intersticio a nivel de los vasos y produce el otro efecto, fibrosis intersticial, aparte de la glomerulosclerosis. O sea, glomérulo esclerosado más fibrosis inflamatoria. ¿Sí? La siguiente. Esas situaciones nos hacen tener en cuenta que ¿por qué explicamos tanta situación de la enfermedad renal? Hoy es una preocupación a nivel mundial. La enfermedad renal crónica ha aumentado. ¿Pero por qué ha aumentado? Porque hay dos causas principales. La etiología de la enfermedad renal crónica es fundamentalmente por diabetes y hipertensión. Ambas explican como el 65%. Entonces ahí viene un problema, ¿no? Viene un problema porque si yo no controlo la hipertensión, si yo no controlo la diabetes, estos son enfermedades inflamatorias y van a activar a todo el sistema de cascada inflamatoria y voy a tener este problema dentro del punto de vista de la enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es el problema de la enfermedad renal crónica? El aumento de costos cuando llegan a las terapias dialíticas. En el Perú tenemos 15.000 pacientes en hemodiálisis, el Seguro Social tiene alrededor de 10.000 y el FISAL o el MINSA tiene alrededor de casi 4.000 pacientes, ¿no? Entonces tenemos un grupo importante de pacientes y hay un gran grupo con enfermedad renal estadio 3, estadio 4. Por lo tanto, lo que se viene, la progresión es buena. Entonces, se sabe pues que en el mundo pues hay millones de personas que están en esta terapia de reemplazo renal y que con la edad esto va aumentando, porque por lo normal, como comentamos, a partir de los 40 años, la tasa de filtración glomerular y la esclerosis es normal. Sobre todo cuando el paciente es mayor de 65 años. Ahora se dice que los mayores de 60 nada más ya podrían tener mayor impacto en enfermedad renal. O sea que sí. Grado de enfermedad renal crónica. 1 de cada 10. ¿Sí? Eso es, obviamente, a depender de la edad, etc. Pero en general es lo que se genera. Entonces, en general, ahí está, más o menos en el mundo, en estadio 3 hay 7.6 millones de pacientes con enfermedad renal estadio 3, casi 500.000 con estadio 4, ¿no? Hoy se constituye la enfermedad renal como la 12ª causa de muerte, ¿no? Y que, bueno, está ligado mucho al efecto moro y mortalidad. La que sigue. Esta es la proyección, pero que trata de ver una proyección de pacientes que ya estaban en el año 2008, 2009, 2010. Se proyectó a esa tasa y se encontró que en el año 2013 estaban alrededor de 13.000, ¿no? Fluctuando entre 3.000 y 13.000, ¿no? Hoy estamos en 15.000, pues prácticamente al 2019, la data que tengo, ¿no? No tengo 20 ni 21. La que sigue, simplemente para enfatizar de que es aumento progresivo. Y ahora viene, ¿cómo medimos la tasa de filtración glomerular? En la clase primera o segunda, me parece, se dijo que la tasa de filtración glomerular se podía calcular con la depuración de creatina o mediante la evaluación de estimación por fórmulas, ¿no? Fórmulas que podríamos llevarlo a un software. Y buscamos en el Google tasa de filtración glomerular y nosotros veíamos
este tema de la tasa de filtración glomerular. Y entonces dijimos que una de las primeras fórmulas era el Crocus-Gold, que está ahí abajo, es 140 menos la edad, por 72 entre la creatinina, el resultado de todo eso era si es que es varón, pero si es que es mujer, a todo ese resultado lo tenía que multiplicar por 0.85. Y también comentamos que esta fórmula muy sencilla, mental, tiene un 20% de error en sobreestimar. O sea, nos dice mucho más de lo que tiene realmente, ¿no? Y por eso se hicieron un par de fórmulas adicionales, la MDR4, la MDR6, ¿sí? Que son importantes, y se comentó que la última fórmula se ajustaba mejor, que es EpiCKD, que ustedes deben recordar si no ponen tasa de filtración glomerular en Google y sale. EpiCKD es la que estamos más o menos trabajando. Si no hubiera EpiCKD, tenemos MDRD4, ¿sí? Entonces, este 4, ¿por qué? Porque tiene 4 variables para calcular. La creatinina, la edad, el sexo y la raza. ¿Sí? La raza es negra, sí o no, punto, ¿no? Entonces, eso es importante. Ambas fórmulas son válidas, ¿sí? Interpretando, obviamente, sus errores, sus deficiencias, ¿sí? Comento, la EpiCKD es la que más se acerca, pero MRD4 es la que es más práctica y con mejor performance que el Crocus-Gold. Tal vez tenga un error de un 7 a 10% como máximo, mientras que la otra tiene un 5 a 7, ¿no? Entonces, hay muchos textos que utilizan que hay Crocus-Gold, MDR4, ya no voy a mencionar, y el EpiCKD, ¿no? Que conocen que EpiCKD es la que más se ajusta y que secundariamente es el MDR4. ¿Ok? Esto, de hecho, necesita un software. Nadie va a poder calcularlo mental, ¿sí? La que sigue. Y como ven, esta es la EpiCKD, pero son fórmulas muy complejas. Entonces necesitamos los software, ¿no? Nadie va a poder calcular que si la creatina es menor de 0.7 y que es mujer, hay que poner el factor de la estimación a 144 por la creatinina por 0, entre 0.7 elevado a la menos 0.323 por 0.993 elevado a la edad, ¿no? O sea, se complejizó el tema. Bueno, la que sigue. En el software es muy sencillo hacerlo. Ok. Entonces, este cálculo de la filtración glomerular, las guías que nos recomiendan. Nos recomiendan EpiCKD, pero la más usada nos dicen que es MDRD4. Cualquiera de las situaciones que nosotros podamos calcular, la idea es calcular y decir cómo hice el cálculo, ¿no? Eso sobre todo recomendación para el internado. En realidad, es mucho más exquisita desde el punto de vista de la MRD4 cuando son menores de 60 mililitros. Bueno, cuando son mayores, en realidad, pues conviene más la EpiCKD. Estadio 1 y 2, EpiCKD, y los estadios 3, 4 y etcétera, podrían, dependiendo del lugar y la situación, MRD4. ¿No? La Crocus-Gold, obviamente, ya vimos que tiene una sobreestimación. La que sigue, por favor. Ok. Y entonces, cuando vemos los estadios, ¿qué porcentaje de pacientes encontramos? Bueno, esta es una serie de uno de los estudios que se dan en Estados Unidos. Nosotros tenemos algo diferente, ahora lo comento. Estadio 4%, 2%, en el estadio 3, 7.7%, el estadio 4 y 5, 0.35%. Nosotros en el estadio 5 tenemos 0.1%, en el estadio 4 más o menos tenemos un 5%, en el estadio 3 sí tenemos un grueso de 30%, ¿no? Y 1 y 2 casi no tenemos data. Es una data que como el paciente no tiene mucha patología, no tiene mucho problema, no viene, pues, ¿no? No está viniendo prácticamente a lo que es la consulta. Entonces, la detección es poco menor. Generalmente este dato se saca cuando pacientes derivados de cardiología, de endocrinología o de otras especialidades o de interconsultas o de hospitalizaciones, tenemos la oportunidad de evaluar. Ok, la que sigue. Aquí sí creo que todos, por favor, pongan
ojo, que hay compuestos potencialmente tóxicos que se acumulan en la insuficiencia renal o en la enfermedad renal. O sea, urea y creatinina son los que más conocemos, ¿no? Como que son los marcadores, son los que son comerciales, baratos, a costo bajo, alto rendimiento, etc. Pero hay un montón de sustancias que se acumulan en la enfermedad renal crónica. Dentro de ellos están los fenoles, los indoles, las amidas alifáticas, los ésteres dipurato, ¿no? Las moléculas medias, las amidas aromáticas, los derivados de piridina, ¿no? Entonces todos estos son compuestos que pueden generar, y de hecho que ya están estudiados, estos compuestos como fenol, indol, cresol, disminuyen el apetito, por ejemplo, ¿no? Hay otros que tienen que ver con resistencia a la eritropoyetina, de lo poco que queda, el factor inflamatorio, con mayor situación de estrés oxidativo y de lesión epitelial, la beta-2 microglobulina, etc. La que sigue. Entonces, dada la causa, la etiología, ya hemos comentado, la nefropatía diabética, la hipertensión a través de la nefroesclerosis hipertensiva, las glomerulopatías, la nefritis intersticiales crónica, las principales causas que nos van a explicar la enfermedad renal crónica a largo plazo. La que sigue. Aquí sí le vamos a solamente viene el test final. Hay dos situaciones, factores susceptibles que incrementan la posibilidad de IRC y hay factores iniciadores, ¿sí? Hay factores iniciadores, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Entonces hay unos que aumentan la posibilidad que tú tengas IRC y hay otros que son factores iniciadores directamente del daño renal. Y entonces, ¿qué puede contribuir o incrementar el riesgo de ser más susceptible a una enfermedad renal crónica? La edad. Mayores de 55 años, ya estamos en un riesgo de poder tener algún grado de enfermedad renal crónica. Mayores de 65 años, ya el riesgo es definitivamente establecido. Entonces, conforme la edad avanza, el riesgo aumenta. Porque por otro lado, la tasa de filtración glomerular también pues, se ha disminuido. Tenemos la historia familiar de enfermedad, ¿sí? Si mi padre, pues, mi tío, enfermedad, mi madre, mi hermano, toda mi familia, pues yo tengo algo, un componente que probablemente sea genético, que no lo he estudiado, pero ya me está diciendo, y toda tu familia tiene, por lo tanto tu riesgo es alto. La masa renal disminuida, claro, si yo me enfrento a una menor masa, como quién, como los nacidos pretérminos, con los bajos pesos al nacer, tendrían estas circunstancias de menor cantidad de nefronas, por lo tanto, a mayor daño, menos respuesta y mayor riesgo de IRC. Se dice que los pacientes de raza negra y las minorías étnicas, pues nuestros estudios son de prevalencia, no de Perú, son estudios americanos, europeos, indican que tendrían un mayor riesgo. El paciente que ya está con hipertensión, con obesidad, con diabetes, ya está con el riesgo dado. Entonces, si yo no paro, si yo no cuido, si yo no controlo, esto va a poder incrementar su posibilidad de desarrollar la enfermedad renal crónica. ¿Correcto? Y entonces, estos son posibilidades. Cualquiera de estos me da posibilidades. Pero hay unos que me atacan directo y me inician. ¿Quiénes? Las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la vasculitis. Estos van por tema de antígeno, anticuerpo e inmunocomplejos, pues van a atacar directamente o van a comprometer la economía sistémica y de hecho que dentro de ellos está el riñón. Entonces esto es un factor iniciador. Las enfermedades sistémicas ya comentamos, las uropatías obstructivas, la litiasis, y aquí viene un tema importante, los fármacos, sobre todo los AINES. Y cuando no tengo el control, ¿sí?, de la diabetes y hipertensión. Entonces, la diabetes y hipertensión tienen doble juego. Son factor iniciador, ¿sí?, y es factor condicionante, ¿no?, de susceptibilidad. Entonces, tenemos ahí que va en ambas situaciones. La que sigue.
Y aquí tenemos otros dos criterios de o factores de progresión, ¿sí? Y luego tenemos factores de incremento de morbilidad, o sea, del estadio final. O sea, que el paciente ya tiene todo, pues, pero eso me lleva a que el paciente se muera. ¿Qué es lo importante a rescatar? Los factores de progresión, porque los tengo que controlar. ¿Qué hace que mi función del riñón se deteriore, que el daño renal se acelere y llegue pues a la famosa diálisis al final de los días? La proteinuria, pero ojo, persistente. La hipertensión controlada, el tabaquismo, la dislipidemia, la anemia, la enfermedad cardiovascular y la obesidad, ¿sí? Estos son factores que van a influir sobre la progresión renal, ¿sí? Es decir, la tasa de filtración glomerular ahorita estamos en 50 y el otro año se cayó a 40 y el otro año se cayó a 30. ¿Qué pasa? Ha ido progresando y la progresión en la tasa de filtración glomerular es caída hasta que llegue a 15 diálisis. Y la progresión por la creatina es subida, ¿no? Creatina 1, creatina 2, creatina 4, creatina 6, subida. Entonces ya hemos quedado que esto es inversamente proporcional, la subida de la creatinina con la bajada de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Son inversos. Ok. Y ya cuando el paciente está malito y ya pensamos en la mortalidad y decimos, ¿qué influye para que se mueran más? Si ya está en diálisis, que no se dialice bien, o sea, tenga una dosis baja de diálisis, que no tenga un acceso vascular y lo lleve a infecciones, que tenga anemia, hipoalbuminemia, ¿no? Derivación tardía, ¿no? Al especialista, pues el paciente sigue con mayor complicaciones y no tiene la oportunidad de tener tratamiento y cuando está frente a una desnutrición severa. ¿Correcto? La siguiente. Ok. Esto es simplemente para enfatizar la sobrevida de los pacientes que tienen nefropatías. Hacia arriba, el 1 significa 100% de sobrevida, 0,95, 95, etcétera, ¿no? Vamos mirando esa escala en porcentaje de sobrevida. ¿Quién está más arriba? Los que tienen nefritis intersticial, casi 85 y 90%, ¿sí? ¿Quién está en el último? La poliquistosis renal. La glomerulonefritis está por en medio y la nefroangiosclerosis hipertensiva está por la mitad. Entonces, si a mí me da poliquistosis renal, mi sobrevida a 30 meses, pues es un 70%. Miren, por la enfermedad, ¿no? Porque me lleva a diálisis y tengo complicaciones. En cambio, si tengo una nefritis intersticial crónica probablemente, o si tengo hipertensión como causa, mi sobrevida es casi 85%. Entonces, no es igual ser IRC, todos los IRC no son iguales. Dependiendo de la causa, las complicaciones son mayores. La poliquistosis y la diabetes, en realidad por ahí está abajo, no, este gráfico no está, pero son las que más mortalidad da. Entonces, si me voy a hacer con IRC, pues ojalá que sea por hipertensión, que tengo menos problemas. La que sigue. Y por eso cuando hagan la semiología del paciente diabético, van a encontrar que tiene nefropatía diabética. En el examen neurológico va a tener dolor, ardor en los miembros inferiores, sensación de quemazón, pesadez, y etcétera, ¿no? O sea, va a tener episodios de diarrea y estreñimiento alternados. Él dice, doctor, a veces estoy como pato, a veces estoy como obstruido, ¿no? Entonces va a tener esta disrupción del sistema autonómico, ¿no? Que tiene que ver, y va a tener una vejiga neurogénica, también va a tener situaciones importantes con alteraciones de la misión. Entonces, es importante ver el control de la presión arterial. Los pacientes que tienen una presión arterial media menor de 107, su sobrevida renal es mejor, casi 90%, y los que tienen una media de presión arterial mayor de 107, pues se cae alrededor de 70-90%. Entonces, dentro de los hipertensos hay otro subgrupo. Ya dijimos que el hipertenso va más o menos bien, pero a la vez hay que ver si está controlada o no controlada. Lo de controlado, pues caen más. ¿Ok? Y esto es así, para cada factor tiene que estar controlado. La que sigue. Igual, esto es un poco para enfatizar la proteinuria. Quien tiene mayor proteinuria, más de 3 gramos persistente, obviamente se cae la sobrevida renal.
¿sí? Rápidamente a menos del 70% al mes 18 nada más del seguimiento, mientras que el que tiene una proteinuria menor de 1 gramo, pues casi a los 30 meses, pues se cae al 85% en este grupo de pacientes. La que sigue. Ok. Hay factores que promueven la progresión de la enfermedad renal. ¿Quiénes? Viene en el examen. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipoxia que se da a nivel renal, que aumenta la producción de radicales libres, la célula entra pues en una regeneración tubular después de un proceso de apoptosis, hay un metabolismo mineral anómalo que se produce calcificaciones vasculares por un aumento básicamente del fósforo, eso hace que el calcio baje y se aumenta la paratormona, que es la hormona que va a regular, y también el calcitriol baja. Esta hipertensión arterial, digamos, sistémica, no solamente se da ahí, sino que también es glomerular, ¿correcto? Son los 4 factores que promueven la progresión renal desde el punto de vista fisiopatológico. ¿A qué sigue? Ok, y ya tenemos como una revisión de qué encontrar en semiología, ¿no? Estadio 1 y 2, como les dije, son asintomáticos, en el 70-80% casi no tienen sintomatología. A veces aquí estamos, nuestro grupo de pacientes que hemos nefrectomizados, ¿no? Que se le ha quitado el riñón y vamos a evaluarlo. Que hay una nefropatía incipiente, ¿no? Con creatinas casi normales. El estadio 3 ya aparecen anormalidades, nicturia, anemia, pérdida de peso. La que sigue, y alteraciones en el balance a veces del sodio, del potasio, teniendo hipercalemias muy leves. El estadio 4 ya se nota más, ¿sí? Ya empezamos a elevarse un poquito la urea, la creatinina, hay retención de fósforo, como comenté, a la vez hay disminución del calcio, de hecho que puede haber una elevación leve también del potasio, hay una hiponatremia muy poco, pero lo vemos también, una anemia ya se empieza a ver mucho más evidente, hay una hipertensión que nos llama la atención porque ya no casi se controla a pesar de la dieta, hay que tener una pastilla, agregar una segunda medicación, etc. Y este es el prediálisis del estadio 4, o sea, ya nos está dando luces de que eso puede estar progresando. Y entran, si tomamos un AGA, vamos a encontrarlo pues en cierto grado de acidosis metabólica. Y el estadio 5 ya es florido, síndrome urémico, aumento, todo lo que hemos visto, urea, creatina elevado, edema, náuseas, vómitos, hiporexia, anemia, acidosis metabólica, etc. Y también mal control del volumen, ¿no? Sobrecarga hídrica, llegan a veces por congestión pulmonar o edema agudo de pulmón, ¿no? Pueden llegar así. La que sigue. Y bueno, son muchas formas de los cuadros clínicos como uno puede ingresar. Lo clásico a veces es el edema y el edema periorbitario, fundamentalmente palpebral en los inferiores, la famosa fase sabotagada, la proteinuria, nos pueden traducir al grado de enfermedad renal. La que sigue. Ahí hay algunas características del síndrome urémico que puede verse expresado a nivel del sistema nervioso, el sistema hematológico, el sistema cardiovascular y obviamente el sistema digestivo, ¿no? Lo que comenté inicialmente es un poco más al sistema digestivo, náuseas, vómitos, hiporexia. Sin embargo, existen otras situaciones a considerar, la anemia también, que está dentro del hematológico, la polineuropatía, etcétera, que está dentro del neurológico, y la insuficiencia cardíaca, las arritmias, las anginas, que está dentro del tema cardiovascular. La que sigue. Entonces, hay una lesión histológica clásica que se da en los pacientes con enfermedad renal. Esto es una hipertrofia glomerular y tubular, hay una glomerulosclerosis, hay una atrofia tubular renal, hay una acumulación de la matriz extracelular en el intersticio renal, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que, si hacemos una biopsia en los IRC, vamos a encontrar eso. Y de hecho que no es indicación hacer biopsia a los IRC. Hacemos biopsia a las glomerulonefritis, eso, pero no un IRC, porque ya sabemos que esto es esclerosis, fibrosis, y este es el detalle que vamos a encontrar. Pero sí al causante de la IRC hacemos la biopsia, ¿sí? Para poder frenar como la proteinuria persistente, ¿sí? Como la nefropatía diabética con el síndrome nefrótico secundario, como el lupus como síndrome nefrótico secundario, como la vasculitis con síndrome nefrótico secundario, como la obesidad con síndrome nefrótico secundario, como el HIV, etc. Ok, siguiente.
Hay algunas alteraciones metabólicas, ¿sí? Que son varias que se pueden dar dentro de este contexto, y hemos visto alteraciones nutricionales, metabólicas, las acidosis, hay intolerancia a la glucosa, hay hiperinsulinemia, ¿no? Y hay otras características importantes que tienen que ver con este grupo de pacientes que se van a dar sobre todo con una tendencia a la malnutrición, ¿sí? Porque el paciente no va a tener apetito, va a ir por las náuseas, los vómitos, se va a desnutrir y va a causar alteraciones de hipoalbuminemia importante. Sin embargo, hay otro grupo que parte ya de la obesidad, ¿sí? Y de esta obesidad también nos va a producir síndromes metabólicos con alteraciones de proteinuria, hiperfiltración y deterioro progresivo de la enfermedad renal. Y cuando ya esté deteriorada progresivamente, ya vamos a encontrar estas alteraciones metabólicas, nutricionales, que se va a dar en este grupo de pacientes. La que sigue. Aquí tenemos como para diferenciarlo un poquito ¿por qué es importante este síndrome metabólico IBC? Porque incrementa su riesgo vascular, este aumento de la resistencia periférica también es un componente básico, pero que también está relacionado con incremento de la mortalidad, ¿no? Esta distribución anormal de la grasa es un marcador también de riesgo, ¿no? De resistencia a la insulina y de riesgo de mortalidad. Esta resistencia a la insulina está ligada pues, a una producción de la esclerosis glomerular y la insuficiencia renal a través de mecanismos genéticos, ambientales, ¿no? Y estimulación del sistema renina-angiotensina. Aparece otra situación interesante para nosotros, la resistencia a la insulina que se da en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Y también la mala distribución de la grasa, como en cualquier metabólico. La que sigue. Aquí hay algunas situaciones a considerar, sobre todo ya de tratamiento, de recomendaciones. Si el paciente es obeso, ya saben que hay que hacer dieta, hay que aumentar el ejercicio, bajar la sal, los factores de tabaco, alcohol, disminuirlos. En algunos casos se utilizará pues fármacos, ¿no? Para la obesidad, pues no es el punto, pero para ir un poquito hacia el alcance. Si hay hipertensión de primera elección, siempre son los IECAs y los ARA2. Cuando hablamos de IECA, hablamos de captopril, enalapril, lisinopril, etcétera. Y cuando hablamos de ARA2, los sartán, irbesartán, termisartán, irbesartán, ¿no? O bloqueadores alfa como el metildopa, ¿no? Alfa-metildopa. Y las dislemias, estaremos con las estatinas, los fibratos. Y la diabetes, bueno, ahora hay otras más modernas, pero en diabetes también estaremos con ese grupo de pacientes, ¿no? Ver si a veces se inicia con metformina, con las glitazonas, que también es un grupo importante, eso ya va a depender de los riesgos de cada paciente. ¿A qué sigue? Esto es lo mismo. Pasa a la siguiente nada más, quiero un poco enfatizar la resistencia a la insulina. Ok. Y el otro proceso es alteración del metabolismo óseo. La que sigue, y dentro de estas alteraciones del metabolismo óseo, ¿qué hemos visto? Que el fósforo se eleva y es el iniciador de todo. El calcio baja. El PTH se eleva y el calcitriol baja. O sea, todos los que son calcio, calcitriol, bajos. Fósforo, PTH, se eleva. Y de hecho que esto tiene que ver pues con la formación de la vitamina D, la cual es del riñoncito, ¿no? Para convertirla en la 25 de hidroxivitamina D a 1,25 de hidroxivitamina, ¿no? También es el famoso calcitriol. Y como esto está baja, pues no va a dar estas circunstancias. Al no dar esta activación, vamos a tener problemas en el metabolismo de la vitamina D, como ustedes ya comentaron en su momento en la clase 2. La que sigue. Esta alteración del metabolismo óseo obviamente va a hacer que se retenga el fósforo, que aumente el PTH, que el paciente entre en un remodelado óseo diferente, que tengamos en algunos casos osteitis fibrosa o en algunos casos por manejo inadecuado o formas diferentes con un remodelado a nivel óseo. O sea, va a alterar la estructura y va a generar mecanismos de defensa para esta situación importante. Ok, la que sigue, ahí está un poco cómo se mueve este tema. Tenemos el huesito, tenemos el calcio, el fósforo sube, el
depósito de sales cálcicas en los vasos. Y ese es el problema cardiovascular. Se deposita en los vasos, pierde la rigidez pierde la elasticidad de la arteria y se vuelve rígida, ¿no? Y puede producir ateromatosis, embolias, infartos, ¿no? Esa es una de las situaciones que es importante considerar. Calcifilaxis, depósitos de calcio a nivel lumbar. Este fósforo, el riñón trata de compensar para eliminar el fósforo, o sea, fosfaturia, ¿no? Y si este filtrado glomerular es menor de 50%, no se elimina el fosfato y se retiene. Por lo tanto, yo voy a encontrar fósforo alto, ya con una tasa de filtración glomerular menor de 50. Y por ahí yo ya tengo pues vitamina D, ¿no? Y vuelve a tener un calcio bajo y esto vuelve a estimular más PTH y esto vuelve a estimular más salida de fosfaturia y esto a su vez, como el calcio está bajo, compensa con el fósforo alto y este círculo vicioso sigue, ¿sí? Entonces tengo que en mi tratamiento compensar. Si falta calcio, dar calcio, si hay mucho fósforo, competencia de sinergia. La que sigue. Y dentro de estas alteraciones en general, uno tiene que quedarse, se va a ver que estos tejidos pueden también depositarse, no solamente en las arterias, sino también en los tejidos, y eso aumenta la mortalidad y lo que conocemos pues como calcificaciones vasculares y de tejidos, o calcifilaxis. La que sigue. La siguiente. Ok. Ahí ven temas de calcificaciones vasculares y depósitos, ¿no? En la radiografía ven la parte ósea, pero a la vez ven como que hubiera algo blanquito, esas son arterias, que ven como que hay unas perlitas, y ese es calcio depositado en la arteria poplitea, por ejemplo, ¿no? Está calcificada, y como está calcificada, obstruye el paso de la sangre y hace que no se vasodilate, por lo tanto, en la parte terminal genera isquemia, ¿sí? Genera una isquemia, o sea, no llega a irrigarse. Y esto, al generar isquemia, produce una úlcera. Y estas son úlceras que se van a producir en pacientes con calcifilaxis y que no es una úlcera que yo lo cure porque lo estoy curando, sino que no le llega sangre, por lo tanto nunca va a cicatrizar. Y bueno, es muy complicado el tratar esto. La que sigue. Bueno, acá está la evaluación que ya hemos comentado, ¿no? Calcio, fósforo, PTH y calcitriol son los que nosotros debemos medir cada algún tiempo. Esto no es ya semiología, pero es importante tener en cuenta, pedir una plaquita, una densitometría, ¿no? Biopsia ósea no hacemos en el Perú, se hace muy poquito, una vez al año probablemente, ¿no? Para casos muy extremos, ¿no? Generalmente, ¿qué vemos? La placa para las calcificaciones, como han visto, y la densitometría para evaluar en general el sistema óseo en general. La que sigue. Esto es lo mismo. La que sigue. Ok. El anterior solamente era un gráfico para visualizar que conforme el riñón va cayendo en tamañito, la alteración de la función va aumentando y por lo tanto el metabolismo se va a alterar. Menos calcio, más PTH, menos calcitriol, y al final nos va a llevar a este problema metabólico óseo. Cuando yo tengo ya el fósforo alto, pues tengo que restringirlo. Cuando es menos de 50, la verdad que Coca-Cola, por ejemplo, tiene bastante fósforo. Prácticamente es casi proscrito para ellos. La ingesta de fósforo es regular cuando está entre 15 y 50, y cuando es menos de 15, pues hay que restringir mucho la ingesta de fosfatos. La que sigue. Esto es un poco de tratamiento. Y las alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo ya hemos comentado, ¿no? El balance hídrico, hay retención de agua, se expresa mucho más cuando la depuración está entre 25 y 10. En el estadio 4 hay cierta situación de, al haber más urea, la osmolalidad aumenta, hace que esta sea
daño progresivo, ¿no? Y tengamos una diuresis osmótica en algún momento. Pero ¿cuál es lo característico de la densidad urinaria? Que vamos a una isostenuria, ¿sí? Isostenúrica la orina. ¿Qué significa? Que es uno, igual que el plasma. Iso igual, ¿no? Entonces la densidad va a ser el plasma igual que la orina. Este es una IRC avanzado, estadio 4, estadio 5. Y como no hay concentración, porque está igualito, prácticamente va a haber una especie, o la tendencia a poliuria, ¿no? Tendencia, digo, no es que todo paciente orine como poliuria, ¿no? Al contrario, después el riñón va lográndose y llega a tener una oliguria. ¿Ok? Entonces, dentro del balance hay una pérdida progresiva de la función renal, que básicamente va a ser la no retención de líquidos, va a haber edema, se expresa mejor cuando la depuración es menor de 25, y la isostenuria se ve mejor en el estadio 4 a más de estos pacientes. La que sigue es la que sigue. Y aquí, como comenté, en el ácido base va a tender a tener acidosis metabólica. Igual se va a ver mucho mejor cuando nosotros tenemos menos de 25, menos de 20 hacia abajo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esa situación más rápida. La que sigue. Entonces va a haber algunos órganos afectados, como el músculo, el hueso, las hormonas, ¿no? Dentro de este contexto metabólico de las secuelas que nos va a dejar la acidosis metabólica. Entonces, esta acidosis metabólica no es tan bonita como uno diría, lo corrijo y ya está. Y por eso tenemos que corregir. Porque en el músculo va a haber cierta degradación, va a haber proteólisis, va a haber disminución de la masa magra. En el hueso, pues va a haber una inhibición de los osteoblastos, ¿no? Y también de los osteoclastos. Va a haber una situación diferente en la matriz que se va a alterar ósea. En las hormonas va a aumentar PTH, o sea, yo más PTH no quiero, ¿no? Porque eso me va a hacer que jale más calcio el hueso, ¿no? Entonces, tengo que corregir. Estos son los motivos por el cual esta acidosis metabólica en un IRC debemos mantenerlo, ¿no? En corrección constante. ¿Y cómo hago mi corrección constante? Pues nosotros tenemos bicarbonato en sodio, de sodio en polvo, en vía oral. Entonces se calcula de acuerdo al AGA que tengamos, 1, 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en polvo para que el paciente pueda mantener una homeostasis y no esté en una acidez constante crónica. ¿Ok? La que sigue. Bueno, ahí no doy muchas situaciones porque, como le comento, esto es terapéutica y no va con ustedes. La que sigue. Pero sí, algunas situaciones que se tiene que ver con el sodio, con el potasio, ¿no? Que eso sí es parte de la SEMI. Ya dijimos que hipercalemia va con bradicardia e hipotensión y acidosis metabólica. Hipocalemia, ¿no? Va con alcalosis metabólica, con taquicardia y puede ir con normo o hipertensión. Sobre el sodio, esta sobrecarga de volumen tiende a, digamos, o traducir retención de líquidos y producir edema, ¿no? Aumentar o generar un factor condicionante para la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Y se ve más en el estadio 4. ¿Sí? Cuando estamos menor de 30 mililitros por minuto, en esta diapo dice menor de 25. La que sigue. Lo que comentábamos del potasio, la que sigue, ¿sí? Que eso es importante tener en cuenta. Medicación. YECAS y ARA2 y AINES podrían incrementar el potasio en sangre. El trimetoprim, sulfametoxazol, los beta bloqueadores, ¿no? Los anticalcininéricos podrían incrementar el potasio, ¿sí? Podría también darse un poco de estreñimiento atribuido a este tema del potasio, ¿sí? Y dentro de la dieta hay que considerar la que sigue, una restricción de potasio en los pacientes que ya tienen IRC estadio 4 o 5. La que sigue, dentro de las alteraciones cardiovasculares, ya sabemos que
es más fisiológica para los pacientes que ya tienen daño cardiovascular, ¿no? Y que podría influenciar en la disminución de citoquinas o factores proinflamatorios. La que sigue. Y de hecho que un paciente puede ir a hemodiálisis o diálisis peritoneal, que es la otra modalidad, es a libre elección. Ambas son iguales en calidad, en eficiencia, pero tal vez en calidad de vida tenga algunas diferencias, ¿no? Que podría adaptarse a cada quien. La peritoneal se hace en casa, por lo tanto no hay que venir al hospital, pero tengo que tener un nivel de conocimiento y un aprendizaje mejor que en el hemodiálisis, porque en el hemodiálisis vengo, estiro mi brazo o coloco mi cuello, me ponen el catéter, me conectan a máquina, terminan y me voy en casa. Una parte de su autotratamiento. Aquí solamente para enfatizar a la hipertensión, que se mete en todo como una de las causas importantes de la enfermedad renal en el país. Tenemos casi un 26, 28% de hipertensos como causa renal, diabetes es mayor, pero que hay mucha actividad que entra en la hipertensión, desde las endotelinas, óxido nítrico, hasta el sistema de renin-angiotensina, aldosterona, la actividad simpática, las toxinas, la eritropoyetina, etc. Entonces, mirar esto cuando uno controla la presión arterial. O sea, no solamente es llevar la cifra que tenga 120-80, sino que detrás de ese control tengo toda esta mejora en los diferentes impactos y órganos que se tienen. La que sigue. Ya como estamos como terminando, esta es un poco las alteraciones endocrinológicas, ¿sí? Donde hay disminución, por ejemplo, ya dijimos, de la eritropoyetina, de la vitamina D3, ¿no? Desde el punto de vista hormonal. También hay ciertas hormonas que no se depuran adecuadamente, por lo tanto van a poder encontrarse ligeramente valores hacia arriba. Puede haber un defecto en la conversión tisular de las prohormonas tiroideas, ¿no? La testosterona puede verse disminuida, hay una falta de respuesta a veces a la insulina, por eso hay una resistencia a la insulina y también se dice que hay una cierta resistencia al PTH. ¿Okay? Esas son algunas características importantes que desde el punto de vista laboratorial. La que sigue. La que sigue, y anemia es algo súper importante porque ya vimos que hay muchas causas de anemia, sin embargo, la que más predomina en el paciente renal es la que tiene con disminución de la eritropoyetina, ¿no? Hay una disminución de eritropoyetina, sin embargo, también puede haber un déficit de fierro, déficit de folato, déficit de la B12, hiperparasecundario severo, inflamación sistémica. La sobrevida de los eritrocitos es pequeña, normalmente 120 días, pero acá se puede acortar entre 80 y 90. Y también hay sangrado, microsangrado gastrointestinal. O sea, son muchas las causas de la anemia renal. La que sigue. Pero la que predomina es la disminución de la eritropoyesis. Y aparece por ahí un síndrome interesante, el síndrome cardiorrenal anemia. Y por ahí, digamos que lo enfatizamos. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cardíacos que tienen anemia deben evaluarse la función renal. Y los renales que tienen anemia, debemos evaluar la parte cardíaca y seguro que vamos a encontrar alguna alteración cardiovascular. Recordar que la principal causa de muerte de los pacientes renales es cardiovascular. Segunda es infecciosa. La que sigue. Bueno, esa no se visualizó muy bien. Tiene que ver un poquito con los signos y síntomas de la IRC con la anemia, ¿no? Entonces, hay diferentes, la capacidad cognitiva, la capacidad de ejercicio, la desregulación de la menstruación, ¿no? Las correcciones de las plaquetas, etcétera, se va a dar en muchas de estas situaciones que tenemos que ver con anemia, ¿no? Los pacientes se quedan dormidos, disminuyen su fuerza laboral, la libido disminuye, ¿no? Tienen que ver con cómo casi la mayoría de la sintomatología de la anemia. O sea, no hay nada especial en la sintomatología del renal respecto a la sintomatología general de una anemia. La que sigue. Bueno, y el paciente cuando no ingiere una adecuada dieta, ¿no? A veces, como no tiene náuseas, tiene hiporexia, pues no se alimenta porque no quiere comer. Es una dieta pobre en calorías, en proteínas, ¿no? Esa acidosis metabólica ya dijimos que va a generar también la resistencia
no es que va a generar, esta acidosis metabólica va a contribuir a que se eleven algunos factores, ¿no? Como la PTH, como la vitamina D, ¿no? Y va a hacer de que este estado de la acidosis del paciente también influya en la hiporexia. Dentro de las alteraciones hormonales, vamos a ver que aumenta el calcio y que va a ir en deterioro de la nutrición del paciente. Y cuando ya están en diálisis hay pérdidas a veces de nutrientes, ¿no? Y más el estado inflamatorio crónico, más el estado del síndrome urémico. Van a contribuir. La que sigue. La siguiente. ¿Ok? Esas son las modalidades que uno tiene en teoría. Tenemos hemodiálisis, como ven en la parte superior izquierda, el paciente está sentadito en un sillón, se hace de glomérulo. La sangre ingresa desde el cuerpo del paciente, se apoya con una bomba en la máquina para que no coagule, va hacia el filtro hace una suerte de membrana semipermeable, donde va a decantar la osmosis de una técnica convectiva. La palabra no es decantar, va a separar, va a intercambiar las sustancias tóxicas para eliminarlas y devolver su propia sangre al paciente, de tal manera que no hay una contaminación. La segunda, el margen inferior izquierdo, son unas bolsas que se colocan en el peritoneo, una superior que es limpia y una inferior que es sucia, entre comillas, la que tiene los detritos. Y se intercambia, ingresa el líquido, sale líquido, ingresa el líquido, sale líquido, y el paciente, mientras eso se da, puede estar leyendo, comiendo sin ningún problema. Eso es lo tradicional. Margen superior derecho hacia arriba, hay una máquina ya que realiza todo esto. No se pierde el trabajo ni la actividad. Me levanto, clampo y me voy a trabajar. Ya me depuraron durante 6 o 8 horas. La otra, en la margen inferior derecho, ahora hay máquinas inteligentes con sistema web, con control de telefónicos, que se programan diálisis en mi casa. Y yo estoy mirando el médico en mi celular, la programación, y si tengo que ajustar, lo hago desde mi celular, le programo al paciente, y el paciente lo único que tiene que hacer es conectarse, ¿sí? Esas líneas que ven ahí con su sangrecita, como una venoptisis, poner a su catéter y la máquina le dice si ya está bien colocado o no. La clase es larga, pero IRC pues abarca mucha patología. ¿Ok? Listo, no sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces con mi grupo en 15 minutos nos estamos viendo y bueno, los demás pasan para el grupo de prácticas con su docente respectivo. Gracias, nos vemos. Oh, sí, dime. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta, doctor. No se pudo escuchar bien esa parte. Dijo que la principal muerte por insuficiencia renal crónica principalmente son cardiovasculares, ¿no, doctor? Sí, correcto. Y las segundas son infecciosas. Sí, y se explica por estos depósitos que se tiene de mal control del metabolismo óseo y se acumulan las calcificaciones vasculares. Y por eso es que en un momento enfaticé el síndrome cardiorrenal anemia, que son otros factores contribuyentes a estos pacientes. Y parece ser que todo depende del endotelio y que todo genera un factor inflamatorio general y que los órganos que más se afectan o es riñón o es corazón. Pero sí, cardiovascular es la primera causa. Arritmias, paro cardíacos, son los que más se ven. Insuficiencia cardíaca mal controladas son lo que más se ve como grupo. Correcto, 40%. Doctor, y además nos dijo que la hipocalemia se asocia a lo que es alcalosis metabólica, ¿no? Y la presencia de Sí, hiperglicemia, ¿no? sí, y la acidosis metabólica a hipercalemia. Listo, doctor. Gracias. Ok, gracias.